Bien, bien, por dicha, profe. Este, mm, Antes de iniciar con el tema, ¿tendrían alguna duda en particular, algo que quisieran ver, que no haya quedado tan claro? ¿Qué les puedo contar? Con el examen estoy a mitad de la revisión todavía. Ya espero en estos días sacarlo. Em, bueno, tal vez voy a parar la grabación de nuevo de los compuestos carbonílicos y compuestos carboxílicos. Em, entonces ahí sí ven ustedes un poquito. Ya prácticamente completamos la tablita esta, ¿verdad? Esta tablita de prioridades nos indica que cuando un compuesto está más arriba, ese se nombra como grupo principal y los demás se nombran como sustituyentes, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un ácido carboxílico, el ácido carboxílico se nombra como el grupo principal y relega a cualquiera de los que estén abajo a un grupo secundario, ¿verdad? Un sustituyente, ¿verdad? Por ejemplo, los ésteres le siguen, después las amidas, después los nitrilos, después los aldehídos, después las cetonas, los alcoholes, aminas, alquenos, alquinos, alcanos, éteres y alcanos. Este, y como de la mitad para arriba la tabla, ¿verdad? Que empiezan las cetonas y aldehídos. Ese es el primer capítulo de esta semana. Y los que están arriba de ellos, que serían el nitrilo, la amida, el éster y los ácidos carboxílicos, sería el segundo capítulo que nos tocaría para esta semana, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando un poquito, para empezar, de la nomenclatura de estos compuestos. Entonces, primero que nada, podríamos pensar en qué es un compuesto carbonílico, ¿verdad? Cuando vimos las reacciones de oxidación, vimos un poquito de ellos. El grupo carbonilo, ¿verdad? Tiene carbono con doble enlace a oxígeno, ¿verdad? Y tiene dos grupos a los lados, ¿verdad? Una posibilidad es que uno de ellos sea un hidrógeno, ¿verdad? Y el otro podría ser un hidrógeno o una cadena alquílica, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que yo tenga dos cadenas alquílicas o dos cadenas de carbonos, ¿verdad? Cuando yo tengo un hidrógeno, puede ser uno o dos, ¿verdad? Se le llama aldehído. Y cuando tiene dos, se le llama acetona. ¿Por qué se les llama como un grupo funcional diferente? Bueno, porque algunas reacciones son un poco distintas entre los aldehídos y las cetonas. Em, y además se les llama de una forma distinta, ¿verdad? Se les da nombre IUPAC de una manera distinta. Entonces, podemos iniciar con las cetonas, por ejemplo. Las cetonas, la cetona más pequeña sería la de tres carbonos, ¿verdad? En este caso se cambia la terminación ano de los alcanos por ona de cetona, ¿verdad? Igual a como vimos en los casos anteriores, se numera la cadena más larga que contenga al grupo funcional de mayor prioridad, ¿verdad? En este caso solo es uno. Esa cetona
que es la más pequeña, solamente puede tener el carbonilo en posición 2, ¿verdad? Si yo pienso en la cadena principal, 1, 2, 3, solamente puede estar en posición 2. ¿Por qué solamente puede estar en posición 2? Porque si estuviera en 1 o en 3, que sería igual, sería un aldehído, ¿verdad? Entonces ese compuesto se llama propanona. Sin que sea necesario indicar la posición del grupo carbonilo, eh, sencillamente porque ese 2, ¿verdad? O sea, no hay otra opción. Entonces se sobreentiende que es el 2. Em, en particular, esta recibe un nombre común que es acetona, ¿verdad? Digamos, la acetona pura que utilizan como quitasmalte de uñas y todo eso, es esta molécula. Por otra parte, bueno, ustedes entenderán, ¿verdad? Si yo tengo una entonces de 4 carbonos, pues, se llamará butanona. Y si tengo una, por ejemplo, de 5 carbonos, ¿verdad? Como esa, se llamaría pentona o 2 pentanona, ¿verdad? Ok, en el caso de los aldehídos, se cambia la terminación ano de los alcanos por la terminación al, ¿verdad? De tal manera de que si yo tengo, por ejemplo, aquí podría tener hasta de 2 carbonos, pero digamos que tengo de 3, ¿verdad? Ese compuesto se llamaría etanal, perdón, propanal. Etanal sería el de 2, ¿verdad? Este que tiene 1, 2 y 3 carbonos se llamaría, ay, ya lo voy a escribir mal, propanal. Ok, lo que hablábamos un poquito de las prioridades. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo revueltos diferentes grupos funcionales? O sea, digamos que yo tengo una molécula que tiene algo así, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Bueno, tomo la cadena principal que contenga el grupo más importante, la cadena más larga, ¿verdad? La numero dándole prioridad de numeración al grupo funcional principal. Aparte de ese grupo, veo cuáles hay, serían sustituyentes, ¿verdad? Y le pongo nombre, ¿verdad? Este grupo que está abajo, el del alcohol, como yo les decía, si hay uno de mayor importancia, que en este caso es la acetona, el alcohol ya se convierte en un sustituyente. Entonces deja de llamarse por la terminación ol y ahora se llama por la terminación hidroxi, ¿verdad? Por otra parte, ese que está ahí a un ladito, el éter, pasaría a llamarse metoxi, ¿verdad? Entonces, como H está antes que M, sería hidroxi primero, ¿verdad? Entonces yo pongo la letra 5, hidroxi, ¿verdad? 6, metoxi, X, 2, 1. Un segundito. X, 2, 1, ¿verdad? O 5 hidroxi, 6 metoxi,
2-hexanol, ¿verdad? Si fuera en el UPAC viejo. Ok. em, Vieran que me quedó la duda de que alguien me dijo de que en una de las grabaciones no se había visto la pizarra. Pero bueno, ok. Em, ¿Qué pasa si yo tengo entonces, no sé, pensemos en un caso un poquito más complejo, ¿verdad? Este tiene dos grupos aldehído, además tiene un alqueno, además tiene una acetona, ¿verdad? Bueno, digamos que tiene dos alquenos. Este, ¿Cómo se llamaría este compuesto? Bueno, empezamos por numerar la cadena más larga que contenga los grupos funcionales más importantes. Y en este caso, que hay aldehídos y cetonas, el más importante es el aldehído, ¿verdad? Dándole a la numeración más baja, que esta molécula, como es simétrica, ¿verdad? Es igual de un lado para el otro. Entonces la numeración se la puedo poner en cualquiera de los dos. Ok. Entonces, ¿cómo se llama la acetona como sustituyente? Oxo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer sustituyente sería 4-oxo. Em, Tengo además dos alquenos, ¿verdad? Que están en posición 2 y 5, ¿verdad? Entonces sería hepta, 2,5 dien. Em, Acá nombramos los aldehídos, ¿verdad? Que están en 1 y en 7. Como yo les decía, normalmente después de E la O se quita, pero en este caso, como los que siguen son 2 también, se la dejamos. Ahora, el 1 y el 7 no se indican porque cuando yo tenga dos aldehídos siempre van a ser terminales, ¿verdad? Y cuando tenga uno como grupo más importante tampoco se indica porque siempre va a ser el uno, ¿verdad? Entonces este sería dienodial, ¿verdad? Y a esa estructura todavía le falta algo en el nombre, ¿verdad? Yo tengo que esa estructura es 2E5E. ¿Entendido? Sí, profe. Y si no, ustedes me detienen, ahí vamos viendo. Ahora, además de los aldehídos y las cetonas, yo puedo tener ácidos carboxílicos. ¿Qué característica tienen los ácidos carboxílicos? En el ácido carboxílico, yo a la par del carbonilo tengo un grupo OH,
O sea, es como por decirlo de alguna manera, como un acetonalcohol. Pero la particularidad es que están sobre el mismo carbono, tanto, perdón, el grupo carbonilo como el grupo em, OH, ¿verdad? Y después puedo tener una cadena de carbonos. Entonces vamos a ver, el nombre base que reciben estos compuestos sería utilizar, cambiar la terminación ano, digamos, del alcano por oico, pero además utilizamos la palabra ácido, ¿verdad? De tal manera de que si yo tengo el de un carbono, ¿verdad? Sería ácido metanoico, ¿verdad? Que sería algo así, ¿verdad? Un carbono. Si yo tuviera el de dos carbonos, sería ácido etanoico, ¿verdad? El de tres carbonos, ácido propanoico, el de cuatro, ácido butanoico, el de cinco, ácido pentanoico. Al igual que lo que decíamos del aldehído, no hace falta poner el uno. ¿Por qué? Porque como es un grupo que siempre está terminal, siempre está en el extremo, se sobreentiende que cuando es el grupo más importante, él va a llevar siempre el número uno. Ahora, algunos de ellos reciben nombres comunes también. Por ejemplo, el ácido metanoico se llama ácido fórmico, ¿verdad? Y el ácido etanoico se llama ácido acético, que es lo que hay en el vinagre, ¿verdad? El ácido propanoico se llama ácido propiónico y el ácido butanoico se llama ácido butírico. Y así hay un montón de nombres comunes para estos compuestos. Algunos también, por ejemplo, si yo tengo en aromáticos este compuesto, que bueno, otra cosa importante, esto que estoy escribiendo aquí, COOH, es la forma, digamos, abreviada en la que se escribe esto, ¿verdad? Es decir, el compuesto de arriba y el de abajo son el mismo. Ese se llama ácido benzoico. Y también podría tener un compuesto de este tipo que se llamaría benzaldehído. Ok. Entonces, igual que en otros casos, cuando el ácido es el grupo más importante, relega a los demás a ser sustituyentes. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla, un compuesto que tiene un aldehído, una acetona y un ácido, vamos a dibujar alguno, ¿verdad? Es decir, el número uno siempre lo va a llevar el, el ácido carboxílico, ¿verdad? Y los otros dos, tantos el carbonilo, tanto si es de aldehído como si es de cetona, se llamarían oxo como sustituyentes, ¿verdad? Entonces, este compuesto se llamaría 3,5 dioxo, este, perdón, antes de esto iría la palabra ácido, 3,5 dioxo pentanoico,
Otras veces yo les he dicho que este, no se separan las letras de los números solo por los guiones, ¿verdad? Esta es una de las excepciones, ¿verdad? El ácido, la palabra ácido sí está aparte. Ácido, espacio, el resto todo pegado. Ok, un segundo. Ok, em, otra cosa que les iba a decir es que, por ejemplo, el aldehído, ¿verdad? Que yo lo represento de esta manera, en estructura condensada, se escribiría como CHO, ¿verdad? Cuando yo veo esa estructura CHO, es eso de atrás, ¿verdad? Otra manera de escribirlo, yo puedo escribir el carbonilo y puedo escribir el H, ¿verdad? Es tal vez para no confundirlo con los alcoholes, ¿verdad? Si yo escribiera COH, igual si hago el conteo de carbonos no me sale como, perdón, el conteo de enlaces no me sale, porque que fuera un alcohol, pero para evitar esa confusión. Algunas veces la gente lo pone entre paréntesis, ¿verdad? Como que yo diga CO, teniendo que CO es el carbonilo y H, ¿verdad? Y dicho sea de paso, entonces el carbonilo, ¿verdad? Se indica de esa manera, como CO. Algunas veces también entre paréntesis lo ponen indicando el doble enlace, ¿verdad? Eso sería para indicar las cetonas. Ok. Em, los derivados de ácido, ¿verdad? Em, el más frecuente de los derivados de ácido sería el, el éster, ¿verdad? Pero antes del éster vamos a hablar de las sales de ácido, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos se llaman ácidos porque tienen la particularidad de que cuando reaccionan con un compuesto alcalino, ¿verdad? Digamos con hidróxido de sodio, ¿verdad? Nos van a producir sal y agua como cualquier ácido, ¿verdad? Esto es una sal y el agua. ¿Por qué el ácido pierde su protón? ¿Verdad? ¿Qué lo hace que sea ácido? Si uno piensa en esta estructura tiene resonancia, ¿verdad? Yo podría tener una estructura en la cual los electrones brincan para acá y estos para allá, ¿verdad? Algo así. Entonces, ¿cómo se llama un ácido que ha perdido su protón? Pensemos en ese, por ejemplo. Esto se llamaría, si el ácido correspondiente se llama ácido etanoico, en este se cambia la terminación oico por oato, ¿verdad? Entonces este se llamaría etanoato de sodio, ¿verdad? Del catión que lo acompañe. Podría ser, por ejemplo, de sodio, de potasio, de amonio, de calcio, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los ésteres? Los ésteres se llaman parecido a las sales. Vamos a decir que los ésteres tienen
como dos partes. Dar esta de otro color. Yo primero analizo una de las partes, ¿verdad? En esa parte, la cadena más importante que contiene el grupo carboxilo es esa que señalamos ahí, y es de una, dos, tres carbonos. Mientras que la del otro lado sería uno, dos y tres carbonos. Les decía que se les pone nombre parecido a las sales, de manera de que empezamos por la parte azul, ¿verdad? Que en este caso se llamaría, viene del propano, se llamaría propanoato de, ahí hay un espacio, ¿verdad? Propanoato, una palabra, de otra palabra, y la última sería el último pedazo, que es de tres carbonos. Entonces, no sería, sería propilo, ¿verdad? Se cambia la terminación ano por hilo, de propilo, ¿verdad? Vamos a pensar en un caso un poquito más complejo. Algo así, un poquito más complicado. Yo empiezo poniendo el nombre de la primera parte, ¿verdad? La cual se empieza a numerar por el carboxilo, ¿verdad? Tiene un sustituyente que es un grupo hidroxi, ¿verdad? Y ese hidroxi además tiene una cuña que me quedó un poquito fea, entonces vamos a tratar de volverla a hacer. Algo así, ¿verdad? Em, entonces, esta parte del compuesto, esta primera parte de aquí, se llamaría 3 hidroxi butanoato, pero me falta una cosa, ¿verdad? Aquí tengo un carbono quiral. Entonces, si ustedes recuerdan las reglas de Canning y Prelog, el oxígeno tiene la prioridad uno, después este grupo y después este grupo. El cuarto grupo es un hidrógeno que está viendo hacia el fondo, ¿verdad? Entonces este compuesto se llamaría R, R3-hidroxibutanoato de lo que tengo al otro lado. ¿Qué tengo al otro lado? Empiezo numerando, perdón, voy a hacerlo en otro color. Empiezo numerando por el que está enlazado al oxígeno, ¿verdad? Yo tendría una, dos y tres, ¿verdad? Entonces tengo dos sustituyentes. Sería de 1-metil, 2-oxo, propano. ¿Les queda más o menos claro cómo hacer uno de estos?
Ya ahí sí, practicando, sí, 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 puede ser que sí, profe. No puede ser que sí, digan que sí. No, no, sí, 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 claro que sí, pero sí, claro, para eso ocupa bastante práctica, pero sí, sí, claro que sí, profe. Ok, vamos a ver, por ejemplo, las amidas. ¿Qué particularidad tienen las amidas? ¿Verdad? Las amidas tienen el carbonilo a la par de un N, ¿verdad? Y ese grupo N podría tener algo más o no. Por ejemplo, tenemos esa que está ahí. Podríamos tener, digamos, una así, ¿verdad? Por decir algo. En el primer caso, ¿cómo se llama? Se cambia la terminación ano por amida, ¿verdad? Entonces, si el alcano de dos carbonos es etano, esta sería etanamida. En el caso del de la derecha, ahora tengo dos grupos etil en el nitrógeno. Esos dos grupos se llaman como si fueran sustituyentes. El asunto es cómo yo le llamo a un sustituyente que está en el nitrógeno. En lugar del número se le pone una N mayúscula, ¿verdad? Entonces sería N, N, dietil etanamido. Ok. em, tenemos los cloruros de ácido también, ¿verdad? El cloruro de ácido sería un compuesto como ese, que tiene un cloro, ¿verdad? ¿Y cómo se le pone nombre? Bueno, precisamente cloruro de la otra parte, ¿verdad? Em, ahora, la terminación que se utiliza en este caso es oilo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería cloruro de etanoilo, ¿verdad? Ese es el nombre que se le da a los cloruros de ácido. Em, y creo que esos son todos los compuestos. Ahora, vamos a ver algunas reacciones que ocurren en los alquenos, perdón, en los compuestos carbonílicos. Los compuestos carbonílicos tienen una particularidad muy importante y es que el carbono carbonílico, de hecho uno podría pensar que esto tiene estructuras de resonancia. A ver que esta flecha parece cualquier cosa menos una flecha. Este compuesto se podría desplazar hacia arriba y esto nos daría una carga negativa en el oxígeno y una carga positiva en el carbono. Es decir, que el carbono carbonílico es un carbono que está parcialmente cargado. Tiende a parecerse, ¿verdad? A un carbocatión, pero no es un carbocatión, ¿verdad? De hecho, de esas dos estructuras, la más estable es la de la izquierda, que es la que no tiene cargas, pero dicho de alguna manera, tiene una nube electrónica más grande en el oxígeno y más pequeña en el carbono, ¿verdad? Aparte de que
El oxígeno es un átomo muy electronegativo. Este, ¿Esto por qué es importante? Em, el carbono carbonílico tiende a actuar como electrófilo, es decir, que tiende a reaccionar con nucleófilos, ¿verdad? Y hay varias reacciones que podemos ver de esto. Hay una que se llama la formación de hemiacetales o hemicetales. La diferencia entre hemiacetal y hemicetal es que el hemicetal, el sustrato es una acetona y en el hemiacetal, el sustrato es un aldehído. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esa cetona y la pongo a reaccionar, digamos, con metanol en medio ácido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en el carbono, donde estaba el doble enlace, que es este carbono de acá, ¿verdad? Se me va a pegar en un caso el grupo alcohol perdiendo un hidrógeno, ¿verdad? Este OCH3, este OCH3. Y del otro lado, se me va a pegar un OH, ¿verdad? Y esto de acá se llama hemiacetal, perdón, en este caso, que es una acetona, sería hemicetal, ¿verdad? Y eventualmente podría reaccionar con un segundo equivalente, medio ácido igual, para sustituir el OH por otro grupo igual al primero, ¿verdad? Que ese sería un cetal. Estas reacciones son de mucha importancia, sobre todo para el curso de bioquímica, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de esta reacción? A ver esto. Digamos, hagamos una un poquito más compleja. Supongamos que yo tengo esa acetona, ¿verdad? Y la pongo a reaccionar con dos equivalentes de metanol, medio ácido, ¿verdad? Ya yo sé que el producto de los dos equivalentes es el que me forma los dos acá. Ese sería el producto. Este, ¿Cómo sería el mecanismo? Vamos a insistir en una cosa, que vi que fallaron mucho eso. En los mecanismos, las flechas indican el movimiento de electrones, ¿verdad? No el movimiento de átomos ni de otras cosas, ¿verdad? Entonces decíamos que el carbono carbonílico es parcialmente positivo. Eso lo hace susceptible a ser atacado. Vamos a ver, como es en medio ácido, lo primero que va a ocurrir más bien es una protonación, ¿verdad? Dejando ahora sí un carbocatión que es susceptible a ser atacado por el alcohol como nucleófilo.
Ok, y aquí tenemos el hemicetal. Ahora, ¿cómo pasamos del hemicetal al cetal? Bueno, lo primero que va a ocurrir es una segunda protonación. Tenemos un par de electrones en el oxígeno que va a ser protonado, ¿verdad? Dejándonos un oxígeno acá con carga positiva que tiende a salir, ¿verdad? Y ahora va a venir el segundo alcohol a hacer el ataque a ese carbono, ¿verdad? Y finalmente se va a perder el H más para darnos el producto final. ¿Me siguen? ¿Me siguen ahí más o menos? Sí, sí, profe. Si me siguen, se deben dar cuenta que me brinqué un paso. ¿Dónde hay un error ahí? ¿Lo ve alguno? La salida de la molécula de agua. La salida de la molécula de agua está aquí, ¿verdad? Yo lo podría indicar acá, por ejemplo. Pero esa sí está. Pero la que me brinqué es en el paso anterior a ese. Vamos a ver. Si en este, si en este compuesto el, el OH se protona, perdón, no en el paso anterior, sino en el paso, sí, aquí. En el paso anterior a este había entrado metanol. Y debía de haber, ay, 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 perdón, para borrar ese tan grueso. Ya ahí. Aquí debería de haber un hidrógeno y el oxígeno cargado, ¿verdad? Él se desprotona, regresa, vamos a ver, es que no lo puede ser tan pequeñito, ¿verdad? Eso es una flecha que indica que el par de electrones de este enlace se van al oxígeno, ¿verdad? Y se pierde ese H más. Entonces ahora sí, menos el H más, se forma ese producto que sí está abajo, ¿verdad? Es decir, ocurre la protonación del OH y la desprotonación de lo que quedaba del alcohol, ¿verdad? Ahora sí está más o menos el mecanismo completo. ¿Me siguen? Sí, sí, profe, sí. Ok. Este mecanismo ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces hay que estudiarlos un poquitín más. Vamos a ver. Bueno, hay una
que es la formación de glicoles geminales, ¿verdad? Que más que una reacción es como un equilibrio que ocurre. Puede ser uno que sí sea un aldehído, y nada más para que lo podamos ver. Si yo tengo un aldehído y lo pongo en agua, igualmente en medio ácido, va a formar esto que se llama un glicol geminal. Más que una reacción, como les decía, es un equilibrio. Está en equilibrio una forma con la otra. Em, bueno, y tenemos otra reacción que es la formación em, de bases de Schiff y la formación de enaminas. Si yo pongo a reaccionar, por ejemplo, acetona con, digamos esto, este, segundo, digamos, si yo tengo, digamos este de acá, y tengo ahora sí la misma acetona, pero con este de acá, ¿verdad? La de arriba es una mina primaria y la de abajo es una mina secundaria. La, y la mina primaria me va a dar lo que se llama una base de Schiff. ¿Qué es la base de Schiff? Se me va a formar un doble enlace entre lo que era el carbono carbonílico y el nitrógeno. ¿Verdad? Entonces, si yo tenía el carbono carbonílico, estaba con doble enlace oxígeno. Ahora va a estar con doble enlace al nitrógeno. ¿Verdad? Y el resto de lo que está pegado al nitrógeno. Se pierde agua, que son de dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. ¿Y qué va a pasar si la mina es secundaria? En este caso, se me forma un enlace sencillo entre el antiguo carbono carbonílico y el nitrógeno y, eh, perdón, estoy mal. Esta mina también es primaria, porque lo que está enlazado al hidrógeno es es un solo carbono, ¿verdad? Ese carbono es secundario, pero la mina como tal es primaria. Digamos que yo tengo una de este tipo. Esta sí sería secundaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Este, que se me va a formar entre el carbono de la acetona y uno de los carbonos de la par un doble enlace, ¿verdad? Y esta reacción se llama enamina, ¿verdad? Y esta primera se llama base de Schiff. Ah. Profe, Ajá. en la primera, en esta, ¿verdad? En la que dice base de Schiff, el mecanismo es simplemente, pregunto, que el nitrógeno ataca el carbono haciendo desplazar el oxígeno, totalmente. Así empieza. Nos vamos a hacerlo. Vamos a pensar en el mecanismo de esa primera reacción, ¿verdad?
¿verdad? Inicia como todas las reacciones orgánicas. El nucleófilo ataca al electrófilo, ¿verdad? Y por ende desplaza el carbonilo hacia arriba. ¿Verdad? Esto nos da una base de este tipo. Vamos a ver, estas reacciones por lo general se dan en medio ácido, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo las reacciones en medio ácido, digamos, en medio alcalino inician por el ataque, pero en medio ácido, que es como la mayoría, vamos a dibujarla mejor como es el mecanismo en medio ácido. En medio ácido siempre inician por la protonación, ¿verdad? Seguida del ataque, ahora sí, de la amina. Semejante al caso anterior, en este caso la amina pierde un hidrógeno y por otra parte, el OH de arriba gana uno, ¿verdad? Eso nos va a dar, de arriba tenemos el agua y abajo tenemos el nitrógeno ya desprotonado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El agua puede salir, y vamos a ver el par de electrones del nitrógeno cuando el agua sale, se mueven hacia donde estaba el doble enlace. ¿Ya? En este caso, esta estructura, perdón, esta estructura ya tiene los cuatro enlaces, tiene una carga positiva, ¿verdad? Y seguidamente se desprotona, perdón, las flechas me están quedando terribles, ¿verdad? Y ese sería el mecanismo de la formación de una eh, base de Schiff, que también tienen otro nombre, que es iminas. Ahora vamos a ver el de la enamina, que es realmente muy parecido. Digamos que yo tengo acetona y lo pongo a reaccionar con dietilamina, ¿verdad? Que sería una amina secundaria, ¿verdad? En medio ácido. Entonces, decíamos que el primer paso del mecanismo en medio ácido es la protonación.
No, solo un segundito, es que me están quedando los dibujos terribles. Voy a volver a compartirla. ¿Verdad? Ahí está la amina. Decíamos que en medio ácido, lo primero que ocurre es la protonación, ¿verdad? Después ese carbono positivo es atacado por la amina secundaria, ¿verdad? Que tiene un par de electrones. Igual que en el caso anterior, tenemos que el alcohol se protona y la, este, esta se pierde, ¿verdad? Ese protón se pierde. ¿Verdad? Pero en este caso, este, el doble enlace, si se formara como en el caso anterior, quedaría una carga permanente, positiva, en el, ¿verdad? Si el par de electrones del nitrógeno brincara a formar un doble enlace, el nitrógeno quedaría con cuatro enlaces, entonces quedaría con carga positiva. Para recuperar la neutralidad, lo que pasa es que un, un hidrógeno de la par se pierde, ¿verdad? Y se forma el compuesto que se llama enamina, que sí es neutro y es estable. ¿Verdad? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe, sí, claro que se entiende. Genial. Ok, un segundito. Básicamente lo que se ocupa es que ocurran en medio ácido, nada más, para que se dé la protonación y la desprotonación. Correcto. Em, las reacciones del capítulo de em, ácidos y derivados de ácido se pueden resumir en este esquema que está acá, por lo menos la mayoría de ellas, ¿verdad? Entre más arriba está el compuesto en ese esquema, más reactivo es, o sea, más inestable. Y entre más abajo, más estable, es decir, menos reactivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un cloruro de ácido, qué sé yo, no sé si ustedes habrán hecho, em, no, pero ese se hace con el anhidrido. Si alguna vez habrán hecho la síntesis de la aspirina en algún laboratorio, No, 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 para nada, al menos yo no. normalmente para sintetizar aspirina uno mezcla eh, ácido salicílico con anhidrido acético, ¿verdad? Que sería más o menos como, como esta reacción que está acá.
para formar un éster, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un cloruro de ácido y lo pongo a reaccionar con un carboxilato, me produciría un anhidrido. ¿Qué es un anhidrido? Porque aquí está en el esquema como muy resumen. Vamos a dibujarlo. El anhidrido es como que yo tuviera dos ácidos, ¿verdad? Y les haya quitado agua. De hecho, si yo a esto le agrego agua, me van a dar 2 moles de ácido. Este, mm, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cloruro de ácido y yo lo pongo a reaccionar, digamos, con agua, él me va a dar igual el ácido correspondiente más el ácido clorhídrico, ¿verdad? Si yo en lugar de ponerlo a reaccionar con el cloruro de ácido, lo pongo a reaccionar con un alcohol, me va a dar un éster, ¿verdad? Si lo pongo a reaccionar con una amina, por ejemplo, me va a dar una amida, ¿verdad? ¿Lo ven? Básicamente lo que pasa es que el cloro se reemplaza por el grupo que yo le ponga. Con el anhidrido pasa más o menos lo mismo. Ah, perdón, aquí era 2 moles de ácido acético, ¿verdad? Con el anhidrido pasa lo mismo. Lo que sea que yo le ponga pasa como a reemplazar eh, lo que estaba ahí. Ahora bien, tenemos en estos compuestos 2 grandes tipos de mecanismos. Uno que es el mecanismo en medio ácido y uno que es el mecanismo en medio alcalino. Em, por ejemplo, podemos ver el de la esterificación. Imaginémonos que yo tengo un ácido, por ejemplo, ácido acético, y lo pongo a reaccionar con metanol, ¿verdad? Esa esterificación me daría, este sería el producto de la reacción. Ahora, ¿cómo sería el mecanismo de esa reacción? Yo puedo tener la reacción en medio ácido, ¿verdad? Como la mayoría de las reacciones que hemos estado viendo hoy en medio ácido, inician por una protonación, dejando el carbono carboxílico positivo. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí me faltó el H, perdón. Que va a venir el metanol, ¿verdad? Y va a atacar.
¿verdad? Entonces ese metanol se desprotona, acá que estaba positivo, ¿verdad? Mientras que el H se protona. Eso me va a generar ahora aquí el oxígeno cargado, ¿verdad? Y acá abajo el CH3, ¿verdad? Y aquí seguía teniendo un OH que no sé en qué momento dejé de dibujarlo, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que pasa. Ahora, de este OH que está aquí, el par de electrones va a brincar a formar el doble enlace y el agua va a salir, ¿verdad? Formándonos ese producto. Esto es en medio ácido. Ahora, ¿qué pasa en medio alcalino? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Un ejemplo podría ser el del, el del cloruro de ácido con una amina, ¿verdad? El producto de esta reacción es que básicamente el cloro se cambia por el resto, ¿verdad? ¿Y cómo sería el mecanismo? Cuando son en medio alcalino, cuando no son en medio ácido, no inician por la desprotonación, sino que inician directamente con el ataque, ¿verdad? Y el ataque hace que el par de electrones que formaban el doble enlace suban, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto se cierra y sale, ¿verdad? Mecanismo de cuatro flechas. Ataca y abre, cierra y sale, ¿verdad? Bueno, y aquí además, este, se va a desprotonar esto, ¿verdad? Profe, el cloro siempre sale porque ya formó el octeto y No, ya no eso era necesidad. sí, pero eso tiene que ver con la posibilidad, digamos, de ser un buen grupo saliente, ¿verdad? Ah, ok. Los halógenos son buenos grupos salientes y tiene que ver con eso, con que tiene el octeto completo, pero además de que son átomos muy electronegativos, ¿verdad? Son los que están a la pura derecha de la tabla periódica. Entonces ellos no tienen mucho problema en tener un electrón de más, ¿verdad? Siguen siendo estables. Es un poco por esa razón, ¿verdad? Pero por ejemplo, un OH menos es una cosa que uno casi nunca la ve salir de ningún tipo de reacción, porque es un muy mal grupo saliente, ¿verdad? Pero por ejemplo, si el OH uno lo convierte en agua en medio ácido, ese sí es un buen grupo saliente, Ah, ok, ok. ¿verdad? Entonces por ahí anda el asunto. Entonces, no sé si quieren que hagamos otro, pero yo diría que para no cansarlos mucho, realmente estas reacciones ocurren bajo esos dos mecanismos
¿verdad? Y básicamente, bueno, yo al cloruro le pongo agua, lo convierto en un ácido, ¿verdad? Al cloruro yo le pongo un carboxilato y lo convierto en un anhidrido. Al cloruro yo le pongo una amina y lo convierto en una amida, ¿verdad? Si al anhidrido, yo le pongo un alcohol o un alcoxi, lo convierto en un éster, ¿verdad? Si le pongo una amina, lo convierto en una amida. Si yo tengo, según yo les estoy enseñando y no les estoy enseñando, ¿verdad? Les estoy compartiendo la pizarra. Vamos de nuevo. El esquema que les había enseñado hace un ratito, ¿verdad? Si yo tengo el cloruro de ácido y le pongo un carboxilato o un ácido carboxílico, voy a convertirlo en un anhidrido. Si yo le pongo un alcoxi o un alcohol, lo voy a convertir en un éster, ¿verdad? Si yo le pongo una amina, lo voy a convertir en una amida. Si yo le pongo agua, lo voy a convertir en el ácido carboxílico, ¿verdad? Si yo tengo un anhidrido y le pongo un alcoxi o un alcohol, lo voy a convertir en un éster. Si yo le pongo una amina, lo voy a convertir en una amida, ¿verdad? Y si yo le pongo agua, lo voy a convertir en el ácido. Si yo tengo un éster y al éster le coloco una amina, lo voy a convertir en una amida. Y si le coloco agua, lo voy a convertir en un ácido carboxílico. Si al ácido carboxílico yo le pongo un alcohol y ácido, lo convierto en el éster, ¿verdad? Estas reacciones tienen cierto equilibrio, están más o menos al mismo nivel. Lo que es difícil o casi imposible de hacer es la reacción inversa, por ejemplo. Si yo quiero pasar de un éster a un cloruro de ácido, si yo al éster le pongo cloro, no va a hacer la reacción para arriba. ¿Por qué? Porque este de abajo es mucho más estable, ¿verdad? Si yo tengo una amida y le pongo agua y calor, aunque el ácido es más reactivo, con buen calor y buena temperatura logro convertirlo en el ácido carboxílico. Pero la amida no la voy a lograr convertir, digamos, en un anhidrido o en un cloruro de ácido, ¿verdad? Sencillamente porque están demasiado arriba en reactividad. Sí, ¿Me explico? básicamente solo el OH y el éster se pueden hacer reversibles a lo que uno interpreta del esquema. Sí, sí, básicamente. Bueno, y esta última más o menos, la de la amida y la amina. Aunque la reacción perdón, del ácido carboxílico, uy, 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 ¿qué es esto? A la amida también es una reacción no tan sencilla, ¿verdad? Vamos a ver si dejo alguna reacción por fuera. Sí. No, básicamente esas son las reacciones de estos dos capítulos. Este, Podría seguir, no sé, haciendo ejemplos, pero creo que es como aplicar estos dos mecanismos a los diferentes casos que hay, ¿verdad? No sé si les queda claro. Ah, bueno, hay un detalle ahí tal vez que no vimos de la nomenclatura, que es la nomenclatura de los anhidridos, ¿verdad? Cuando yo tengo un anhidrido, se nombra según el ácido del que proviene, ¿verdad? Por ejemplo, este se llamaría anhidrido etanoico, ¿verdad? Porque proviene del ácido etanoico. ¿Qué pasa si fuesen diferentes? Si fuese, por ejemplo, em, de un lado de dos carbonos y del otro lado de tres. Entonces sería etanoico propanoico, ¿verdad? Anhidrido etanoico propanoico. El nombre de uno y después del nombre del otro. ¿En qué orden? En orden alfabético, ¿verdad? Básicamente ese es.